brings you down. Try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones. Go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de elementos de cualquier naturaleza, aunque en general suelen ser números ordenados en filas y columnas. Se llama matriz de orden m por n a un conjunto rectangular de elementos A subíndice IJ, dispuestos en m filas y en n columnas. El orden de una matriz también se le denomina dimensión o tamaño, siendo m y n números naturales. Y las siguientes son sus propiedades. 1. Suma y resta. Al sumar una matriz A de orden m por n más una matriz B de orden m por n, obtenemos una matriz del mismo orden A subíndice IJ más B subíndice IJ. Lo mismo sucede con la resta. 2. Multiplicación. Al multiplicar K por una matriz A de orden m por n, obtenemos una matriz que multiplica a K por A subíndice IJ, con K perteneciente en los números reales. 3. Al multiplicar una matriz A de orden m por P por una matriz B de orden P por n, obtenemos una matriz C de orden m por n. Es importante tomar en cuenta el tamaño de nuestras matrices a multiplicar, ya que si no seguimos esta propiedad, no se puede realizar esta operación. 4. Al multiplicar una matriz A por su inversa, obtenemos una matriz llamada identidad, que es lo mismo que multiplicar la matriz inversa por la matriz. 5. No todas las matrices tienen inversa. 6. En esta propiedad debemos observar que la matriz A se queda del lado derecho o izquierdo, dependiendo del costado que esté multiplicando, ya que debemos recordar que el producto de matrices no es conmutativo. La transpuesta de la suma de matrices A más B es igual a A transpuesta más B transpuesta. 9. La transpuesta del producto de K por la matriz A es igual a K por A transpuesta, con K perteneciente en los números reales. 10. La transpuesta del producto de las matrices A por B es igual a la matriz A transpuesta por B transpuesta. Ok, vamos a empezar. La clase anterior habíamos visto algunas propiedades. ¿En qué número me quedé? Nada más díganme. 10, ¿no? Esta fue la de A por B transpuesta, ¿no? Y dijimos que B era igual a B transpuesta por A transpuesta. ¿Sí era la 10 esa? ¿Sí? Y vimos cómo se demostraba. No fue tan sencilla la demostración. Está un poquito compleja porque requiere de la definición de la multiplicación de matrices y de la definición de una matriz transpuesta. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Entonces, ahora vamos a continuar con otra propiedad, pero ya vamos a hablar de inversas. ¿Se acuerdan también cuando vimos la inversa? ¿No? Entonces, ahora vamos a ver la inversa de que A inversa es igual a A. Vean, ahí es donde yo les decía al inicio. Les decía ahí que la inversa parecería que juega como exponente, ¿no? Porque si no, si jugara como exponente, yo diría, pues, la demostración es muy sencilla. Sería menos 1 por menos 1 y me da 1 y ya acabé, ¿no? Pero no juega como exponente. Acuérdense que incluso hasta nos reímos porque yo les decía,
¿A poco ustedes en algún momento la derivada de y con respecto de x eliminan esta d y ponen y sobre x? Y no es cierto, ¿verdad? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque esto es un operador, eso ya saben lo que ustedes significa. O sea, no lo podemos separar. De igual manera, aquí este menos 1 también indicaría inversa de una matriz. Entonces tengo que buscar la forma de que yo pueda demostrar esa expresión o esa fórmula, ¿sí?, sin usar el término menos 1, sin usarlo como exponente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean, vamos a ver cómo la podríamos demostrar. Aquí lo primero que vamos a hacer es recordar que si yo tengo una matriz A de orden n y la multiplicaba por su inversa, esto me da la identidad. Eso fue lo que vimos en una de las propiedades. ¿Sí? Si yo tenía A por A inversa, me daba la identidad. Y también recordemos que en su momento les había dicho que no todas las matrices tienen inversa. ¿Ok? Entonces, si esta matriz tiene inversa, entonces cuando yo le aplique 2 veces la inversa a esta misma matriz, pues se queda igual. Digamos como que entre comillas es lógico, ¿no? Como que entre comillas es lógico. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo puedo demostrar. Aquí, la clase anterior habíamos dicho que si yo tenía A por B más C, esta matriz A, cuando multiplique a dos matrices, esta matriz va a multiplicar a B, pero del lado izquierdo, y a C también del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? O si multiplicaba por el lado derecho, pues también se quedaba del lado derecho. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo una igualdad. A esa igualdad, para que yo lo pueda ver más fácil, entre comillas fácil, ¿sí?, aunque en muchos libros esto generalmente casi no lo hacen, ahorita vamos a ver cómo lo hacen la gran mayoría de los libros, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues yo en este momento lo que voy a hacer a esta expresión, la voy a volver a escribir y dejo aquí un hueco, porque lo que voy a hacer es multiplicar aquí por una matriz y aquí por otra matriz, por la misma matriz, para que la igualdad se preserve, ¿sí? Pero voy a multiplicar, si ustedes se fijan, aquí tengo una matriz y esta es su inversa de esta matriz, ¿no? Esta es otra matriz y a esta matriz la voy a multiplicar por la inversa de esta matriz, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a poner la notación si multiplico por la inversa de esta matriz? Entonces voy a poner primero esta matriz y luego le pongo su inversa. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, si yo multipliqué del lado derecho, aquí también se va a quedar del lado derecho. ¿Sí? La gran ventaja de esto es que si yo tapo esto, aquí tengo una matriz y aquí tengo su inversa. Si yo multiplico esto, ¿qué me da? La identidad, porque es más o menos la misma expresión que tengo aquí. Tengo una matriz y su inversa. Aquí es exactamente lo mismo. Tengo una matriz y su inversa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando yo multiplique este por este, esto me va a dar la identidad. Y entonces, la matriz por la identidad, ¿qué me da del lado izquierdo? No. La matriz, ¿no? Porque aquí tengo esta matriz por la identidad. Cuando vimos la matriz identidad les dije que jugaba como si fuera el 1 de los reales. Que si yo multiplico un número real por el 1 me da ese mismo número real. Aquí más o menos juega lo mismo, el mismo papel. Tengo una matriz por la identidad, se queda la matriz. ¿Ok? Y del lado derecho, perdón, aquí tengo una matriz multiplicada por la identidad. ¿Qué resultado se queda aquí? A inversa, ¿no? Y entonces, vean, A inversa es igual a, que es lo que yo quería demostrar aquí. ¿Sí? Pero observen que en ningún momento usé
los números como si fueran potencia. En ningún momento puse A es -1 por -1, nada. Sino lo que hice, vean, parto de la definición de inversa de una matriz. Una matriz por su inversa es igual a la identidad. ¿Sale? Y entonces lo que hago es, a este resultado lo multiplico por la inversa de esta matriz. Aquí está la expresión en ambos lados. Esto que tengo aquí es la identidad y la identidad por A me da la matriz A. Y del lado derecho es la inversa de la inversa por la identidad, queda esa expresión. Y esa expresión es igual a A. ¿Sale? ¿Sí? ¿Cómo le hacen en otros libros? O bueno, en la gran mayoría de los libros. Si ustedes se van a los libros, primero lo que hacen es demostrar que la inversa es única. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí. Demostremos que A inversa es única. Si ustedes van a un libro y ven la demostración de esa propiedad, no la hacen como está ahí, ¿no? Primero demuestran que A inversa es única. ¿Cómo le voy a hacer para demostrar que sea única? Entonces lo que hacemos es, supongamos que existe una matriz B inversa tal que A por B inversa me da la identidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy suponiendo otra matriz inversa que al multiplicarla por A me da la identidad. ¿Sí? Pero yo sé que esta matriz multiplicada por A me da la identidad, eso yo lo sé por este resultado. ¿Sí? Entonces, por otro lado, A por A inversa es igual a A inversa por A y esto me da la identidad, esto es lo que yo sé. ¿Sí? Pero si estoy proponiendo esta B inversa que tal que multiplique por A me da la identidad, entonces también debo de proponer que cuando hago conmuto las matrices, también me da la misma identidad. ¿Estamos de acuerdo? Si quiero que haya otra, debe de jugar el mismo papel. ¿Pero qué tengo que demostrar? Si yo digo que esta es única, tengo que demostrar que esta B y esta B inversa y esta A inversa es la misma, que no cambió, ¿no? Entonces, vean, lo que vamos a hacer es esto. Entonces, vamos a empezar con A inversa. ¿Sí? A inversa, yo sé que A inversa se va a quedar igual siempre y cuando la multiplique por la identidad. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, después, la identidad la cambio por algo que yo conozca. Y aquí tengo varios casos de qué significa la identidad. La identidad puedo cambiarla por esta, por esta, por esta, por esta. ¿Sí? Entonces, esta identidad la voy a cambiar dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, la voy a cambiar por esta. Y entonces voy a poner aquí A por B inversa. A por B inversa es la identidad. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí voy a romper esta asociatividad y pongo esto. Ahora asocio así. ¿Sí? Había una propiedad que vimos en la clase anterior que me decía que si yo tengo A por B por C, puedo asociar así o puedo asociar así. ¿No le faltó el inversa de B? Ah, sí, gracias. Entonces asocio así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me da A inversa por A? La identidad. Me da la identidad por B inversa. ¿Qué me da la identidad por B inversa? B inversa. B inversa. Y entonces ya queda que A inversa es igual a B inversa. Y entonces demuestro que la inversa de A es única, porque propuse otra que hacía lo mismo que la inversa, pero resulta que es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces demuestro que la inversa es única y ya con eso, vean lo que pasa. En los libros lo que dicen es lo siguiente. Bueno, aquí primero ya demostramos que es única. Pero en los libros dicen lo siguiente.
En la notación así como está, esta expresión es la inversa de esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero lo que también dice es lo siguiente, si tú tienes una matriz y aquí tienes otra matriz, ¿sí? Y tienes dos matrices que multiplicadas te dan la identidad, quiere decir que una de ellas es la inversa de la otra. ¿Cuál de ellas? Esta puede ser la inversa de esta o esta puede ser la inversa de esta. ¿Sí? Porque la definición lo único que me dice es que si yo multiplico dos matrices y me da la identidad, quiere decir que una de las dos es inversa de la otra. ¿Sí? Y entonces, aquí lo que hacen, cuando ya se demostró que es única, lo que dicen, ok, esta es la inversa de esta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero también podemos decir que la inversa de esto es esta que está acá. ¿Sí? Entonces, vean, si yo agarro la inversa de esta es A inversa. Pero si a esta matriz le saco su inversa, sería esta. Y entonces de aquí concluyen que A inversa, la inversa de esta es A. Sin necesidad de que hagan eso que yo hice allá. ¿Sí? Concluyen muy fácil esto porque dicen, esta es la inversa de esta, ¿no? Entonces, esta es la inversa de esta, ¿no? La inversa de la inversa me da esta. ¿Estamos de acuerdo? Y es por eso que así lo concluyen en muchos libros. Ustedes pueden ir a ver cualquier libro y así lo concluyen. Pero porque demostraron primero que es única y luego ya hacen esto. Si es única no debe haber otra. Entonces quiere decir que una de las dos, una es la inversa de la otra. Y con eso es suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces esa es la demostración de la propiedad 11. Luego viene otra propiedad que uno pensaría que ¿cómo es que conmutan? Esta se parece mucho a la que demostramos ayer. A por B inversa me es igual a B inversa por A inversa. ¿Sí? Se parece mucho a esta. Aquí dijimos que esta conmuta, pero esta es transpuesta y aquí es inversa. Y vean que aquí, si lo manejara como exponentes, uno diría que quedaría como A inversa por B inversa y no al revés. ¿Estamos de acuerdo? Si yo viera la lógica aquí, uno pensaría que aquí quedaría A inversa por B inversa, que no puede conmutar porque no conmutan las matrices. El producto de matrices no es conmutable, ¿no? Entonces ahí tengo ese problema. ¿Cómo le hago para que este resultado me dé este? ¿Sale? Entonces vamos a ver si lo puedo. Entonces voy a recurrir otra vez a esta definición. Nada más que esa definición la vamos a hacer de manera... Ahí está muy simple. A por A inversa es igual a la identidad. Entonces yo voy a poner una expresión que diga exactamente lo mismo, pero de acuerdo a las necesidades de mi problema. Y las necesidades de mi problema es A por B inversa, ¿no? Entonces aquí yo tengo una matriz que ya tiene su inversa. Entonces aquí voy a poner la matriz que todavía no tiene la inversa. ¿Quién voy a poner aquí? A por B. Entonces A por B, por A por B inversa me va a dar la identidad. Y vean que ahora cómo escribí esta expresión partiendo de esta. Aquí está muy simple, pero acá la escribo de la misma forma, pero de acuerdo a mis necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que esta la voy a ver como una sola y estas están separadas. ¿Ok? Entonces lo voy a ver así. Y yo lo que quiero es despejar a esta sola, que quede solita. Entonces, si yo quiero que quede esta sola, debo de quitar A y debo de quitar B. ¿Cómo quito A?
No puedo dividir. Acuérdense que la división de matrices no es posible. Multiplico por la inversa. Multiplico por la inversa tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Pero si aquí multiplico, aquí yo necesito multiplicar por A inversa. No la puedo multiplicar aquí porque aquí no me sirve porque aquí está la A. Entonces esta no la puedo multiplicar aquí, la debo de multiplicar por el lado izquierdo. Y si aquí multipliqué del lado izquierdo, también aquí voy a multiplicar del lado izquierdo. Cuando yo hago esto, ¿esto qué me da? La identidad. Y la identidad por todo esto se queda esto. Y entonces me va a quedar B por AB inversa. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser igual a la inversa por la identidad A inversa. Pero todavía me estorba ¿quién? B. ¿Cómo le hago para quitar a B? Multiplicando por la inversa aquí y por la inversa acá. ¿No? ¿Y esto qué me da? La identidad, y esto se queda solo y me queda A por B inversa y es igual a B inversa por A inversa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces ya queda el resultado que me están pidiendo. ¿Ok? Es una propiedad. Entonces esta también márquenla con un asterisco o algo ahí o algo en rojo, porque quiere decir que cuando ustedes conmuten, cuando apliquen la inversa de A por B, pues va a conmutar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y vean que entre comillas estuvo más fácil la demostración que aquella de la transpuesta. La de la transpuesta tuvimos que definir muchas cosas. Bueno, la definición de la multiplicación de matrices. Y aquí no, aquí entre comillas fue más fácil. Pero esto, decir fácil no es así, ¿eh? Ya es fácil porque ya lo vimos, ya dijimos, sí es cierto, ¿no? Pero va a haber problemas en que me van a decir, o como ahorita la otra propiedad que vamos a demostrar, que tengo que buscar la forma en cómo la puedo demostrar. ¿Sale? Bueno, copien esto y ahorita ponemos la otra, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la otra. Entonces, vean, la otra propiedad va a ser esta, la propiedad 13. Sería A inversa transpuesta es igual a A transpuesta inversa. ¿Sale? Les voy a dar unos 2 minutos ahorita para que ustedes vean cómo le harían, como yo ahorita hice esto, cómo le harían para demostrar eso. Vean ahí que si fueran exponentes, pues no habría mucho que demostrar. Pues nada más los cambio, ¿verdad? Pero no son exponentes. La T nada más lo único que me dice es notación de transpuesta. Y el -1 es notación de inversa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hago para que yo pueda demostrar esa expresión? No es así de sencillo también. Tengo que recurrir a algo que yo hice ahorita aquí y recurrir obviamente a esta propiedad que habla de transpuesta. ¿Ok? Entonces vamos a dar 2 minutos para ver qué se les ocurre. Y algo se les debe de ocurrir porque si no... Bueno, vean, vamos a ver cómo lo podemos demostrar. Aquí hay varias formas. Ustedes tienen que hacer a prueba y error, digamos, empezar haciendo algo como lo que hicimos aquí, ¿sí? Y en algún momento alguno de esos caminos les va a dar la solución, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo he empezado estas demostraciones? Pues, por ejemplo, esta demostración empecé usando esto, ¿sí? Y para esta demostración lo puse así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo empezar
si con una de las dos, ya sea con la inversa o con la transpuesta. Voy a empezar como empezamos en el caso 1, ¿sí? o en la propiedad 11. Voy a poner A por A inversa, me da la identidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero esta expresión no tiene nada de transpuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero la propiedad 10 que tengo ahí me dice que yo le puedo aplicar a algo la transpuesta. Pero si lo hago del lado izquierdo, también lo tengo que hacer del lado derecho. Entonces aquí le aplico la transpuesta y en ambos lados le pongo transpuesta. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, según la propiedad 10, aquí tengo dos matrices que se están multiplicando y que le voy a aplicar la transpuesta. ¿Cómo queda el resultado aquí del lado izquierdo? No. A inversa, no a la menos 1. A inversa, transpuesta por A transpuesta. Bueno, aquí lo vamos a poner así, por A transpuesta. Así. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando yo aplico esta propiedad, la propiedad 10, aquí es como si fuera A por B transpuesta, sería B transpuesta por A. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto sería B, que sería A inversa transpuesta por A transpuesta, conmutó. ¿Estamos de acuerdo? Y del lado derecho, a la inversa, a la identidad, si yo le saco su transpuesta, ¿qué pasa? Se queda igual, no le pasa nada. ¿Sí? Y entonces, ahora vean, aquí ya tengo una parte del ejercicio. Aquí tengo A inversa transpuesta y ahí es esto. Me falta demostrar que sea igual a este. ¿Qué hacemos después? Le aplico a esto, ¿no? O sea, multiplico. Aquí sería A inversa transpuesta. Bueno, ahorita lo dejé igual, pero estoy dejando los huecos porque aquí yo sé que voy a multiplicar por A transpuesta inversa y A transpuesta inversa, ¿no? Y entonces yo sé que esto me va a dar la identidad, y la identidad por esto sobrevive esto, ¿no? Y me queda A inversa transpuesta, y esto es igual, esta expresión por la identidad sobrevive esto y me queda A transpuesta inversa. Y vean cómo cambiaron estas expresiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y no tuve que usar algo que ustedes en números reales conocen como potencia de potencia. ¿Sí? Pero aquí no la estoy usando así, sino simplemente las propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Ese fue un camino. A lo mejor alguien pudo haber empezado otro camino, como acá su compañero empezó, o como acá ustedes, ¿sí? Nada más que algo que sí quiero recordar bien. Siempre que quieran demostrar algo, no pueden partir de lo que quieren demostrar, ¿sí? No pueden agarrar y por algo y regresar a él mismo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que tienen que hacer? Partir de algo que ya han demostrado o que ya está definido, y a partir de ahí hacer operaciones y llegar a ese resultado, ¿sí? Algo que puede ser un tip que no siempre resulta en matemáticas, ¿sí? Sobre todo en álgebra, pero les puede ayudar, para algunos casos sí sirve. Vean, este resultado es el que me piden demostrar. Está aquí abajo, ¿no? Entonces empezar desde abajo e ir hacia arriba. Y como que engañar, ¿no? Como que engañar empieza. No empecé por la definición, por lo que quiero demostrar, sino lo puse hasta abajo y me fui yendo hacia arriba. Y no es lo mismo ponerlo aquí como primero y irme hacia abajo, ¿no? Entonces eso les puede ayudar en algunos casos. Cuando se pueda, no siempre se puede, ¿sí? Entonces eso lo pueden hacer ustedes, ¿sale?
hay muchos casos que se puede hacer así. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en SFEM, así intentaba algunos, de abajo hacia arriba, ¿no? Para encontrar. Y había ocasiones en que no podía llegar a algo concreto. Entonces lo dejaba más o menos a un punto intermedio hasta donde yo podía avanzar. Y después buscaba algo donde yo pudiera empezar y que llegara donde había dejado la parte de atrás. Y entonces eso ya me ayudaba a continuar, ¿no? Es como cuando uno de niño jugaba laberintos, ¿no? Que aquí estaba la entrada, si era laberintos o algo así, y acá estaba la salida, ¿sí? Y entonces ustedes decían, bueno, pues ¿cómo le hago para salir? Y a veces no podían salir, y entonces lo que hacían es empezaban por acá y ya llegaban, ¿no? Entonces más o menos la idea. Pero empezar de abajo hacia arriba, y no poner esto arriba y empezar hacia abajo, porque si no, estoy usando lo que quiero demostrar y eso no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso que acabo de decir no siempre se puede. Entonces les puede ayudar, pero muchas veces no se puede. ¿Ok? Bueno, viene luego otra propiedad que ya empiezan con las potencias. A a la P, ¿sí? A a la P, P es un número natural, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ok? Entonces me dice que A a la P va a ser A por A, y voy a multiplicar P veces A. A a la P es igual a A por A por A por A, tantas veces sea el exponente. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado porque si les piden A cuadrada, no significa que voy a elevar al cuadrado cada elemento, ¿no? Sino que voy a multiplicar A por A, ¿no? Nada más que esta propiedad es para matrices cuadradas, ¿sale? Nada más, no puede ser para matrices que no son cuadradas. Sí, también para matrices cuadradas. Sí, de hecho la inversa siempre también es para matrices cuadradas. ¿Ok? Si yo tuviera A cúbica, también tendría que poner A por A por A. Y así sucesivamente. ¿Sí? Nada más que vean, aquí sucede algo que no sucedía con las demás matrices. Bueno, sabemos que A por A es A cuadrada. Entonces yo puedo agarrar estas dos y esto A por A, esto es A cuadrada por A. ¿Estamos de acuerdo? Pero también pude haber agarrado estas dos y primero pues sería A por A cuadrada. ¿Qué observo de esto? Que conmutan. Pero aquí conmutan porque estoy hablando de la misma matriz y no tengo problemas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí me da lo mismo A cuadrada por A que A por A cuadrada. Entonces si ustedes quieren encontrar A cúbica, pueden optar por esta expresión o por esta expresión sin ningún problema. ¿Sale? Y sucede lo mismo acá. Aquí si yo agarro estas tres sería A cúbica por A, o puedo agarrar estas tres y sería A por A cúbica, o puedo agarrar estas dos, A cuadrada por A cuadrada. ¿Sí? Y esto da pie a otra propiedad, ¿sí? Que me dice que A a la P elevado a la Q, donde P y Q son naturales, entonces esto es igual a A la P por Q. Y ahí sí juega como potencia de potencia. Una gran diferencia que como aquellas, allá no son potencias, aquí sí. ¿Sí? Y aquí me dice A a la P elevado a la Q es A a la P por Q. Y su demostración es muy parecida a esta. Bueno, es usando esta definición. Vean, esto lo puedo ver como una matriz que está elevada a la Q. Entonces quiere decir que esta matriz la voy a multiplicar ¿cuántas veces? Q veces. Entonces sería A a la P por A a la P por etcétera por A a la P.
¿no? Todo esto es Q veces, ¿no? Pero cada paréntesis está elevado a la P. Y entonces, cada paréntesis sería A por A, ¿cuántas veces? P veces. Y el otro paréntesis igual. Y así sucesivamente, cada paréntesis va a tener P veces A, P veces A. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cuántas A's hay en total? Las Q veces multiplicadas por Q veces multiplicadas P veces, no, QP veces. Que esto es igual a la P por Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta propiedad tengo que, sí cumple con lo de potencia. Inclusive aquí lo puedo poner al revés. Aquí puedo poner A a la QP y esto sería A a la Q por P. Porque son números, ahí sí son números y puedo jugar con ellos como me guste. Y es igual ponerlo así, A a la PQ o es igual a la Q P. Es exactamente lo mismo. ¿Sale? Y aquí vienen algunas propiedades que necesitan una condición para que se cumplan. Por ejemplo, esta. Vean, ahí tengo una matriz, dos matrices que se están multiplicando, que me dice A por B elevada a la P. ¿Sí? La lógica, si yo sigo entre comillas mi lógica que venía haciendo ahorita, el resultado, ¿qué me dirían que sería igual a quién? A a la P por B a la P. Esa sería la lógica. ¿Sí? Pero vamos a ver que hay que tener cuidado con esa lógica. ¿Por qué? Porque esto es una sola matriz elevada a la P. Entonces quiere decir que esta matriz la voy a multiplicar P veces. Entonces aquí sería A por B, por A por B, etcétera, por A por B. Y todo esto, P veces AB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, cuando yo multiplico todo eso, esta A, aquí hay una A y aquí hay otra A. Y estas A's, para que yo pueda llevarlas a ese resultado que ahorita dijimos, ¿sí? No es tan fácil. Porque para que yo pueda llevar esta A para acá y todas las demás para acá y las B's hacia la derecha, tendría que primero hacer lo siguiente, vean. Ahorita lo que hice es romper la asociatividad como está. Y agarrar otra asociatividad y asociar así. ¿Por qué voy a asociar así? Porque después, para poder cambiar esta A hacia acá y esta B hacia acá, tendrían que conmutar. Cosa que no se puede, que no sucede en todas las matrices. Entonces yo no puedo agarrar y conmutar a esto. Lo puedo hacer y poner que A es igual a por B, por A, etcétera, por B, ¿sí? Pero aquí tengo que poner sí, solo sí, A por B es igual a B por A. Si A por B es igual a B por A, entonces yo puedo agarrar esto y ponerlo así. Pero como no siempre sucede eso, entonces yo no voy a poder hacer esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Y vean, si se pudiera hacer esto, entonces esta, vuelvo a romper la conmutatividad, digo la asociatividad. Y ahora asocio así. Y aquí ya que tengo A cuadrada, ¿no? Esto es A por A, esto es A cuadrada. Y aquí tengo B por A, etcétera. Y B por B, B cuadrada. Ya junté dos A's y dos B's.
Pero todavía aquí en medio hay un montón de A's y un montón de B's. Y para poder hacer eso, tendría que seguir haciendo el mismo procedimiento. Ahora, conmutar estas y conmutar todas las que están aquí, para que todas las A se vayan yendo hacia la izquierda y todas las B's a la derecha. Y lograr que esto me quede A a la P por B a la P. Pero aquí sería A por B a la P es igual a esto, sí y solo sí. A por B es igual a B por A. Pero como esto casi no sucede en todas las matrices, salvo excepciones, ya vimos que aquí sí conmutan, la inversa sí conmuta, y son los casos que hemos visto. También A por la identidad también conmuta, ¿sí? Pero son casos muy particulares, no sucede para todos. Entonces esta propiedad, pues generalmente no es cierto. Cuando la vayamos a usar, tengo que poner esta condición, y si esta condición no está, esta propiedad le ponemos un tache, porque no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí le podríamos decir que A por B a la P es diferente de A a la P por B a la P. ¿Sí? Solamente va a ser igual si esto sucede. ¿Sale? Y aquí vienen algunos casos que ya había mencionado en la clase anterior, que decíamos A más B al cuadrado, ¿a qué será igual? ¿No? Pero vean, A más B me va a dar una matriz, ¿sí? Bueno, aquí tendríamos que ponerle así. A más B me da una matriz. Y al elevarla al cuadrado, según la definición que tengo allá, me diría A más B por A más B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque voy a agarrarla y la voy a multiplicar 2 veces. Y luego la propiedad distributiva me dice que esta A multiplica a esta A multiplica a esta B a esta y esta B a esta. Y entonces esto me quedaría A por A cuadrada. A por B me quedaría más AB. Y luego B más B por A me quedaría más B por A más B por B, B cuadrada. Y vean aquí, A por B es lo mismo que B por A, ¿no? Entonces esta expresión se queda así. A más B al cuadrado es igual a esto. No puedo ponerle es igual a cuadrada más 2 veces AB más B cuadrada. Lo podría poner siempre y cuando A por B sea igual a B por A. Pero como no siempre es cierto eso, entonces se queda así. ¿Sí? Y la que también se parece mucho es otra que sería A más B por A menos B. Esta en números reales es una diferencia de cuadrados, o bueno, binomios conjugados, que su resultado sería A cuadrada menos B cuadrada, ¿sí? Pero aquí sucede algo muy parecido a esto. Vean, este por este me va a dar A cuadrada, este por este me queda menos AB, este por este me queda más BA, y este por este me queda menos B cuadrada, ¿sí? Pero aquí no se eliminan estas dos, solamente se eliminarían si fueran iguales, pero no son. Entonces esta expresión se queda igual con esta, ¿sí? Y podríamos decir que si van a ser iguales, si solo si A por B sea igual a A, ¿sí? Entonces, hay ejercicios ahí en su lista que esta B la pueden cambiar por otra matriz. Si esta B fuera la identidad, ¿qué pasaría? Ahí sí. ¿Por qué? Porque me quedaría A por A cuadrada. A por I menos A, ¿no? I por A más A. Y I por I cuadrada, pero es I, ¿no? Y esta menos A más A, ahí sí se elimina, me da la matriz 0. Y entonces aquí sí me queda A cuadrada menos I cuadrada, ¿no? Digo, no menos, aquí es menos, perdón. Menos I cuadrada, ¿no? ¿Sí?
Bueno, la puedo dejar así, pero y cuadrada es y. ¿Ok? Pero aquí en este caso sí me queda una diferencia de cuadrados porque la matriz que aquí era B y que no me dejaba eliminar esto, aquí es la matriz identidad, ¿no? Y entonces sí voy a poder hacer este desarrollo. ¿Ok? Entonces vean cómo van cambiando algunas propiedades que hemos visto ahorita. ¿Sale? En este caso. Bueno, copien ahí y ahorita continuamos. Bueno, entonces ya para finalizar esta parte, vean, vamos a poner otra propiedad que me dice que si A es igual a B, son matrices de orden n, y C es diferente de la matriz 0, ¿sí? Entonces, es una propiedad que ya hemos usado en algunos de estos casos, pero no la había mencionado bien, que me va a decir lo siguiente. Implica que C por A es igual a C por B o A por C es igual a B por C. ¿Sí? O sea, si yo tengo A es igual a B, entonces puedo multiplicar por el lado izquierdo por esa matriz C o por el lado derecho. Y sigue preservándose la igualdad. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado porque, vean, al revés no sucede así. ¿Qué significa al revés? Si A por C es igual a A por B, uno pensaría que aquí, ¿qué implicaría? Que C es igual a B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero aquí suceden dos cosas. 1 y 2. Que C va a ser igual a B o que C es diferente de B. ¿Sí? Pero ¿cuándo va a suceder esta y cuándo va a suceder esta? C va a ser igual a B si, vamos a ponerle sí, solo si, A es invertible. ¿Qué significa que sea invertible? Que tiene inversa. ¿Sí? Y acá A no es invertible. ¿Sí? ¿Por qué sucede esta expresión? Vean, como lo veníamos haciendo. Si yo quiero eliminar a A, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar por la inversa, ¿no? Aquí tendría que multiplicar por la inversa y por la inversa. Y entonces aquí me queda la identidad y me va a quedar C igual a B, pero porque existe la inversa de A. Pero si esta inversa no existe, pues yo no tengo forma de quitar la A. ¿Estamos de acuerdo? No tengo forma de quitar la A y entonces va a suceder que C es diferente a B. ¿Sí? Y podemos dar unos ejemplos. La clase que viene vamos a ver algunos ejemplos donde yo tengo que A por C es lo mismo que A por B, pero C y B son totalmente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? En este caso. Entonces, bueno, ahí vamos a dejarle por el momento de hoy. Estudien todas estas propiedades. Les voy a pedir que para la clase siguiente hagan un formulario, ¿sí? Porque de ahí vamos a usar todas esas formulitas para hacer ejercicios que ya vamos a empezar con las clases siguientes, ¿sale? Y que ya pueden hacer ustedes todas las que están ahí de la lista 1, después de los sistemas de ecuaciones que están ahí, hay un montón de ejercicios de matrices, ¿sí? De la lista 1, acuérdense, ahí ustedes ya tienen la lista 1.
En esa lista 1 ya hay muchos ejercicios de todo esto. Váyanlos viendo, váyanlos tratando de resolver. Y la clase que viene vamos a empezar a hacer muchos de estos. ¿Vale? Ok, dale, nos vemos. Bye.